Muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido. Creo que es un lujo tener un acto fuera de todos estos movimientos donde se pueda reflexionar de una manera cabal, profunda y libre. Y yo creo que es muy bonito que las personas que pensamos igual, al final lo importante es lo que pensemos, lo que queremos, lo que creemos y que estemos otra vez juntas. Y yo creo que ese clima aquí se va a poder producir esta tarde, ¿no? Y a mí eso me parece muy importante, reflexionar serenamente, huir de los tópicos. ¿Qué es lo importante que hay que hacer en España? Bueno, pues lo importante, una de las cosas importantes que hay que hacer en España es precisamente pactar entre las fuerzas políticas. Esto es una de las enseñanzas fundamentales que ahora resultan absolutamente evidentes. El pacto, el acuerdo con las fuerzas políticas parlamentarias que son las fuerzas adversarias. Miren ustedes, me acabo de leer un libro que son el último libro que escribió Helmut Schmidt, y dice en un determinado momento de su libro: el político que no sabe pactar con sus adversarios en el Parlamento no es un político, debe abandonar la política. Y la razón es muy obvia. La razón es que la política democrática es una política de mayorías, y las mayorías se forman a base de hablar y de trenzar pactos. Da terror pensar que se pueda estar pensando en volver otra vez al bipartidismo, porque los españoles somos incapaces de entendernos con otras fuerzas políticas, cuando es verdad y es cierto, y el caso de Ciudadanos es bien claro, que esas fuerzas políticas nuevas están conmocionando y convulsionando de alguna manera las fuerzas políticas tradicionales. Pues la segunda más importante es tener claros los objetivos, ¿no? Uno de esos objetivos es tener muy claro qué se quiere hacer en Europa, cuáles son nuestros compromisos con Europa. Creo que no hay aventura política, y diría incluso aventura cultural, más importante para las personas que vivimos en esta coyuntura histórica, como somos todos nosotros, que precisamente la construcción europea. Porque nosotros, los españoles, como los alemanes, como los franceses, no somos nadie en el conjunto del mundo, en el conjunto del universo y de las fuerzas políticas y de las grandes potencias. No somos prácticamente nadie si no estamos unidos, por lo menos los europeos. Bueno, como saben ustedes, soy un miembro sin cargos, pero soy un miembro de UPyD. Bueno, el partido no se ha podido presentar en esta ocasión a las elecciones, y yo pues apoyo lo que me parece más próximo, que se funde mejor con las ideales que los de UPyD pues hemos defendido mucho tiempo, también en paralelo con los propios de Ciudadanos durante años. Antes, en la época medieval, en la puerta de las ciudades se escribía o se decía: el aire de las ciudades hace a los hombres libres, ¿no? Frente al campo, frente al siervo de la gleba, frente a la persona que está esclavizada, digamos, casi a procesos naturales, la ciudad era el lugar donde las personas pues buscaban creatividad, buscaban elementos nuevos, distintos, rompían con las tradiciones, con las leyendas, y en fin, bueno, el aire de las ciudades hace a los hombres libres. Yo hoy diría: el aire de las constituciones hace a los hombres libres. En la democracia uno no tiene más obligación que, una vez pactada la Constitución, respetarla y atenerse a ella. Es decir, no hay ninguna obligación de parecerse a nadie más que de respetar una ley común. Una vez que se respeta la ley común, uno no tiene que ser nada más que lo que le dé la gana. Y eso yo creo que no se termina de explicar. Es decir, existen, culturalmente hablando, existen vascos, catalanes, gallegos, etcétera. Es decir, existen personas que eligen vivir de una manera determinada, que tienen unas tradiciones, etcétera, etcétera, y que las personas libremente las aceptan y les gusta vivir así, etcétera. Pero políticamente no existen más que ciudadanos españoles. No hay nada más. Entonces, pero nada más ni nada menos. Porque cada uno de esos ciudadanos puede ser todo lo que quiera en su país. Lo que hay que defender es
en que los ciudadanos queremos serlo. Es decir, queremos la libertad y la indeterminación que da la ciudadanía. Queremos que nos dejen inventarnos a nosotros mismos. No queremos que nos obliguen a ser de una manera determinada. La libertad de la Constitución no se compara con ninguna otra de las ofertas cerradas, homogéneas, uniformadas que ofrecen los nacionalismos. Pero hay una cosa muy importante que el populismo, sobre todo los que hemos vivido y viajado mucho por América Latina, lo hemos visto bastante claro. El efecto terrible del populismo es que el gobernante se convierte en enemigo de la mitad de los gobernados. O sea, el líder populista es aquel que se convierte en enemigo de parte de su pueblo, de los que no son de izquierdas o de los que no son de derechas o de los que no creen en Bolívar o de los que... O sea, es enemigo de parte de su pueblo y sus discursos no van contra el paro, no van contra el hambre, o no van contra, sino que van contra parte de la población, que son malos, que son traidores, que son no sé qué. Desgraciadamente ha habido países americanos que lo han tenido y a veces yo tengo la pesadilla de que en España lo podamos vivir también, en vez de vivir esa libertad, ese aire libre de la Constitución, que yo creo que es lo que tenemos que reivindicar. Los súbditos se preguntan qué nos va a pasar mañana y los ciudadanos se preguntan qué vamos a hacer mañana, ¿no? Y esa es la diferencia entre la libertad y ser ciudadano y a los que se preguntan qué les va a pasar o qué les va a pasar o qué van a hacer con ellos, ¿no? Yo creo que en nombre de nuestro partido, sin duda, tenemos muchas cosas buenas, pero es lo mejor que tenemos. Llamarse ciudadanos en un país como este y con los problemas que tiene este país es algo que hay que hacer valer. Y dicho eso, yo en Cataluña, cuando hablaba Fernando, me estaba recordando justamente una de las labores que nos tocó hacer, que era romper el marco mental del nacionalismo, ¿no? Es decir, pues bien, el nacionalismo durante 3 décadas en Euskadi, en Cataluña, en otros lugares de España, ha ganado la batalla al marco mental, del lenguaje, de las palabras, de las ideas. El derecho a decidir creo que es la construcción más ejemplar de cómo han metido ese caballo de Troya, en definitiva, en el lenguaje de todos los españoles y también de los constitucionalistas a veces, ¿no? Eso me parece el principal objetivo. Que en el Parlamento Vasco, da igual si es un diputado, 3, 4, 2 o 8, que defiendan la Constitución, la libertad, el marco mental con las palabras adecuadas a las ideas adecuadas, sin complejos, sin pedir perdón. Y entonces creo que el papel que hicimos en Cataluña nosotros, salvando las distancias, creo que es lo que nos tocaría construir aquí a largo plazo. Una entrada en el Parlamento Vasco para poder construir, con un proyecto nacional detrás, un proyecto alternativo al nacionalismo. Y en cuanto cambiamos ese chip, que yo creo que es el siguiente paso que habría que dar aquí, empezamos a combatir democráticamente y a competir electoralmente. Y por eso sacamos 25 escaños, porque le ofrecimos a los catalanes un proyecto alternativo, que hablaba de economía, de educación, de sanidad, de los principales temas, pero dejando muy claro que no hacía falta para ganar las elecciones ser nacionalista. En un futuro, en el País Vasco, y lo digo aquí hoy en 2016, yo creo que un día gobernaremos los constitucionalistas otra vez. Pero lo haremos si somos capaces de generar un proyecto alternativo. Si no, si nuestro objetivo no es apuntalar al PNV, que es el objetivo del PSE en este momento, si el objetivo no es pedir perdón por ser del PP en Euskadi, el objetivo tiene que ser defender tu proyecto alternativo. Que quiero decir que es un proyecto mejor, lo digo así, claro, mejor para la libertad, mejor para la igualdad, mejor para las oportunidades, mejor para estar en España y en Europa. Es mejor que el proyecto territorial, que el proyecto de la identidad, porque es mucho más inclusivo, porque no excluye a nadie. Al nacionalismo nunca le ganaremos ni apoyándoles ni copiándoles. Les ganaremos con un proyecto alternativo, con un proyecto que combata intelectualmente sus mantras, que combata intelectualmente valores frente a contravalores, que combata la libertad frente a la imposición, que combata la igualdad frente al privilegio, que combata la unión frente a la división. Es un debate de valores el que tenemos encima de la mesa. Tenemos que conseguir que un día en el País Vasco o en Cataluña no haya líneas divisorias entre ciudadanos. A mí me gustaría que un día no hablemos de constitucionalistas y separatistas, sino que hablemos simplemente de ciudadanos porque todos admiten y respetan la Constitución, porque nadie la pone en cuestión. Y yo quiero que eso un día podamos decirlo, que en el País Vasco construimos una alternativa, generamos una mayoría con pactos, como decía Paco, y construimos un modelo de sociedad que no sea un paréntesis de 4 años, sino que acabamos con las líneas divisorias en la política vasca. El PNV, en el fondo, ve la independencia como los cristianos ven el cielo. Un lugar muy agradable, pero al cual no hay ninguna prisa por ir, ¿no? Entonces,
ellos, más que la independencia, que es un problema para uno, quieren la administración indefinida del independentismo, que es un problema para los demás. Bueno, es evidente que para quien haya sido una persona de UPyD, lo más próximo es votar Ciudadanos y no abstenerse o quedarse en casa, que yo creo que eso es lo que en este momento no cuadra. Por eso, como esto es un acto también, además de debate que hemos tenido, es un acto partidario, yo por lo menos tomo la palabra para decir: votad las candidaturas de Ciudadanos. Claro. Pero os aseguro que es muy importante, pero sobre todo es importante porque es el instrumento para que España tenga el país y el futuro que yo quiero para mi hija, para este país. Si no lo fuera, si lo pensara que no lo es, me importaría muy poco, con todos los respetos, si dejara de serlo. Con lo cual a mí me importa defender esos valores y lo comparto con gente que piensa igual. Y para mí las personas y las ideas, los valores están por encima de la coyuntura. Estoy convencido que tendremos que seguir sumando mucho en el futuro si queremos que la tercera vía, la tercera España, un día gobierne para todos los españoles. Quizá el centro político y la libertad y ese proyecto puede cuajar en España más allá de la coyuntura y podemos hacer de eso un proyecto de país. Así que siempre el talento es bienvenido, siempre hay que aprender y creo que esa es la única manera que yo he entendido este partido siempre. Siempre la suma es mejor que la división y por tanto yo solo puedo decir que siento orgullo y un honor de compartir este coloquio con todos vosotros y de compartir proyecto con muchos compañeros. Bueno, pues muchas gracias a todos y emplazamos, yo creo que ha sido un debate precioso, una reflexión preciosa. Yo Un paréntesis. Creo que este paréntesis hay que volverlo a hacer. Bueno, y a apoyar todos a Nico, ¿eh?